nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos... Hermanos, gusto de saludarles en este día viernes 30 de agosto, día de preparación para las horas sagradas que están por llegar, como son las del Santo Sábado, pues a la puesta del sol de este día comienza el día de reposo consagrado a Jehová, el Santo Sábado. Y las Escrituras llaman al sexto día de la semana, como es el viernes. Las Escrituras le llaman día de preparación. Por eso es que nosotros desde ya le decimos feliz sábado a aquellos que están por llegar a las horas santas, porque el sol está por ocultarse en ese país donde usted vive. O si ya es sábado para usted, feliz sábado, hermano, hermana. A nosotros nos quedan todavía unas horas, pero cuando llegue la puesta del sol aquí en esta área de Texas, entraremos en esas horas sagradas. Por eso es que desde ya le decimos a todos, feliz sábado. Gracias por estar en sintonía de la transmisión que estamos haciendo hoy. Quisiéramos pedirle que nos dé un like, que escriba un comentario, que lo comparta con amigos, compañeros y familiares este material y que les invite a suscribirse, dándole clic allí en la campanita para que ya suscritos reciban las notificaciones de cada uno de los programas que realizamos, cuando estos son en vivo o cuando son subidos, ya editados. Hermanos, queremos agradecer a todos aquellos que durante la semana nos apoyaron, aportando aquí los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales, con los cuales pudimos predicar 24/7 en 4 canales de televisión y una radio, y con los cuales pudimos atender enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles y continuar con la expansión del proyecto médico misionero en su segunda etapa, como es la escuela tipo Madison. Con las ofrendas y las donaciones atendemos a los enfermos y vamos expandiendo el proyecto médico misionero. Y con los diezmos predicamos el Evangelio en los 4 canales de televisión y radio. Los $54,000 al mes que se necesitan, ahí van llegando de a poquito. Cuando llegue el mes, vemos lo que entró y vemos que no están allí en donaciones los $54,000. Pero con lo que quedó del mes pasado, lo que entra, se completa y podemos pagar y nos queda allí el colchoncito para el siguiente mes y así vamos. Por eso es que todos los días le invitamos a que aporte aquí los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales para que podamos seguir predicando 24/7. Pues esos canales de televisión y radio no hacen otra cosa más que 24 horas al día, los 7 días de la semana, predicar el mensaje de los 3 ángeles, no un mensaje allí light, no un mensaje allí ecuménico, no, mensaje de preparación para un pueblo, para la venida del Señor. Mensaje de profecías bíblicas, reforma pro salud, mensajes de santificación, mensajes sobre el juicio que se está llevando a cabo, mensajes, hermanos, que buscan que ese remanente se vaya conformando para que esté listo y ser trasladado al cielo. Esto representa mucho dinero, sí, pero del Señor es la plata y el oro, y Él la coloca en los bolsillos de ricos y de pobres. Y por eso es que solamente hacemos la invitación a que apoyen esta obra, y gracias a los que atendieron el llamado y colocaron aquí el diezmo, la ofrenda y la donación especial. En la pantalla están las maneras de cómo hacerlo hoy. Si usted gusta, hágase presente, sea fiel con Dios. El Señor tiene una bendición prometida para los fieles,
sea fiel con Dios, entregando aquí el diezmo, la ofrenda y la donación especial. Número de teléfono para llamar y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito es 214-881-4029. También para enviar por la aplicación Cele, ese mismo número, regístralo en sus contactos telefónicos como Iglesia Advenimiento. Y desde el extranjero, para saber cómo enviar por Western Union, por MoneyGram, por RIA, por PayPal o transfiriendo de banco a banco, llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 y le daremos información. Agradecemos a todos aquellos que este día se hagan presentes nuevamente y aún mañana. Recuerde, hermano, hermana, que mañana es un día para adorar a nuestro Dios, para congregarnos y exaltar a una su nombre, como dice la Escritura. Su servidor estará predicando en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de San Antonio, Texas, en el 16320 Gibner Road, San Antonio, Texas, 78248. Estamos ubicados en el segundo piso del templo o del edificio que está en esa dirección que le acabo de dar, y esa estructura o ese edificio está entre las calles Military y el Highway 1604. Allí, entre el Highway 1604 y la calle Military, sobre la Gibner, allí, hermanos, está el templo, donde se congrega la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. En una de las suites que está en el segundo nivel, allí nosotros nos congregamos. Somos una iglesia pequeña, pero ahí estamos. Y estamos invitándole a usted que mira el canal 51.3 en San Antonio, a que venga y adoremos juntos a nuestro Dios. Mañana desde las 9 de la mañana en adelante. Su servidor estará predicando después del repaso de lo que ha sido esta lección que estamos estudiando, y será como a eso, a lo mejor de las 11, que su servidor ha de impartir la palabra del Señor. Le repito la dirección: 16320 Gibner Road, San Antonio, Texas, 78248. Repito, 16320 Gibner Road, San Antonio, Texas, 78248. Allí le esperamos mañana. Será una bendición la que el Señor nos dará al congregarnos como una sola familia, como un solo pueblo en ese lugar. Les esperamos a todos. Esta invitación también se la hacemos para que visite la Iglesia Advenimiento de Houston, la de Shepherd, la de Rusk, la de Irving y la de Fort Worth. En todos estos lugares, a partir de las 9 de la mañana en adelante, les esperamos a que ustedes puedan visitarnos. La que le quede cerca, usted puede llegar y se sentirá más que bienvenido. Así que ojalá tome nota y se dé cita mañana a adorar a nuestro Dios en cualquiera de los lugares mencionados. En la pantalla están las direcciones para que tome usted nota, y si desea que se le enviemos por un mensaje de texto, solicítela al número de teléfono que está en pantalla, 214-881-4029. Y quiero aprovechar, hermanos, para compartirles un anuncio muy importante de parte de nuestros hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno del estado de Oklahoma, para ser más específicos, de Oklahoma City. Se trata de una hermosa vigilia que ellos han de tener el 7 de septiembre, después de que el sol se oculte. Ese sábado 7 de septiembre, nuestros hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno de Oklahoma City han de gozarse en el Señor con una temática tan importante que van a tratar en los diferentes temas que se van a presentar. La temática tiene por título: El tiempo llegó a su fin. ¿Quién podrá ser salvo? Y el orador será el hermano Ramsés Ágreda, uno de los ancianos de la Iglesia del Evangelio Eterno de West Palm Beach, Florida.
Él vendrá aquí a Oklahoma City, cerca de Texas, para compartir con los hermanos estos mensajes de verdad presente. Quiero darle la dirección para que usted se anime a ir a esta hermosa vigilia. La dirección es 2800 South Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73108. Están invitados, hermanos. Aprovechen esta bendición y traten de ir, porque les aseguro que el Espíritu Santo se ha de manifestar con sus hijos en esta hermosa vigilia. Les recuerdo la fecha, sábado 7 de septiembre, a partir de la puesta del sol, ha de comenzar esta hermosa vigilia. Pero usted necesita un teléfono para poder contactarse con los hermanos, y aquí está, 918-417-9136. Hable a este número, ahí le van a dar más detalles, le pueden mandar la dirección por un mensaje de texto, o si anda buscando la iglesia y no la encuentra, hable aquí al 918-417-9136. Que Dios bendiga de antemano a todos aquellos que han de asistir. Así, hermanos y hermanas, después de haberles hecho estas invitaciones, ¿qué les parece si oramos para el resumen que vamos a hacer hoy? Vamos a orar. Padre nuestro que esté en el cielo, muchas gracias por ser nuestro Padre, porque eso nos da un sentimiento de seguridad, de que no estamos solos, de que tenemos un Padre en los cielos que tiene todo lo que a nosotros nos hace falta, y que no podemos, por lo tanto, como hijos, sentirnos abandonados, porque para eso tenemos un Padre como usted. Y queremos decirle que nos ayude para que como hijos seamos obedientes y lo amemos. Y también creer que usted nos ama. Y Padre, le decimos esta mañana que muchas gracias por recibirnos como sus hijos. Y muchas gracias por darnos la vida. Al ponernos en sus manos hoy, queremos pedirle que para el resto del día andemos nosotros haciendo lo recto delante de usted, y que al ser día de preparación, usted nos prepare para que cuando le lleguen las horas santas del sábado, estemos más que contentos y dispuestos a adorarle y exaltar su nombre. Le pedimos que nos dé sabiduría para el resumen que vamos a hacer en este momento de lo que fue la lección de esta semana, rogándole, Señor, que aquello que sea necesario destacar, aquello que sea necesario enfatizar, que usted, Señor, lo haga ver y ponga en nosotros la voluntad de destacarlo, pero también la buena disposición de ponerlo en práctica. Bendíganos en el resumen de hoy, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de la semana trató de la luz celestial, del aprecio que debemos tener por ella. Y en ese contexto fuimos advertidos sobre la actitud con la cual debemos enseñar dicha luz, ya que algunos falsos maestros la enseñan con una actitud arrogante, soberbia, con una actitud que contamina dicha luz. En contraposición a ello, se nos exhortó a enseñar la luz de una manera humilde. Eso quedó claramente establecido el primer día de la semana que estudiamos la lección, como fue
el domingo. Hermanos, ¿con qué actitud nosotros enseñamos la luz? En el aprecio que debemos tener por la luz celestial, la actitud con la que se enseña, hermanos, influye mucho y Dios la toma muy en cuenta. Porque los falsos maestros, dice el apóstol Pedro, que mire usted cómo enseñaban ellos la luz. Escuche cómo ellos la enseñaban, la luz de la verdad. Porque cuando hablamos de la luz celestial estamos hablando de la luz de la verdad, la cual comienza con Cristo y de todas las enseñanzas que emanan de Él. Dice así, segunda de Pedro 2, versículo 18 al 20, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero yo me quedo con lo que dice el verso 18, porque esto que hemos leído es en relación a los falsos maestros, a los que enseñaban la verdad, a los que enseñaban la luz de la verdad. ¿Cómo la enseñaban? Le enseñaban, hermanos, hablando palabras infladas y vanas, y también seductoras. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de esclavizar a aquellos que supuestamente ya habían sido liberados de la esclavitud del pecado. Hermanos, ¿cómo es que ellos los esclavizaban? Hablándoles bonito, hablándole como a ellos les gustaba, hablándoles con palabras altisonantes, hablándoles con palabras infladas o arrogantes. Y hermanos, con palabras vacías, que solamente eran pura retórica, que solamente eran pura elocuencia, pero vacías y aún más seductoras. Así los falsos maestros enseñaban la verdad. ¿Le suena a usted familiar en estos tiempos esa forma de enseñar? Miren, hermanos, hay personas que son pero súper elocuentes. Se manejan unos discursos que, wow, hipnotizan. La gente queda admirada de ver cuánto saben. Hacen alarde de una profundidad teológica, hacen unas aplicaciones que agradan al oído, juegan mucho con la, digamos así, técnica neurolingüística. Ellos saben manipular sentimientos. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan con eso? De que les crean, de que la gente diga, este sí sabe, y que inclusive les financie, les dé dinero, les dé diezmo, les dé lo que sea, porque les habla muy bonito. El falso maestro tiene
esa característica. Y uno tiene que tener el discernimiento para saber quién es falso y quién es bueno, porque resulta que el buen maestro puede ser que Dios le haya dotado también de ciertas habilidades para expresarse. Pero por ahí, hermanos, se requiere de que uno tenga discernimiento del Espíritu. Pero en el contexto del aprecio de la luz celestial, el falso maestro en los días de Pedro tenía esa habilidad de saber hablar bonito. Palabras infladas le llama. ¿Sabe qué otra forma hay de decirle a eso? Palabras aduladoras. Palabras demagogas. Palabras que a la gente le gusta escuchar. Palabras que la gente le hacen sentirse bien, pero que tienen un propósito, y es el de engañar, el de que le sigan en lo que cree. Y por ahí, hermanos, o minimizar la verdad o negar la verdad e insertar falsas doctrinas. Muy hábiles. ¿A quién no le gusta que lo adulen? ¿A quién no le gusta que lo halaguen? ¿A quién no le gusta que le hablen bonito? Pues a todos. Pero nunca nos ponemos a pensar que detrás de esa adulación, detrás de ese halago, detrás de eso bonito que nos dicen, nunca nos ponemos a pensar si habrá sinceridad o tiene un fin. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que los falsos maestros tienen esa habilidad de engañar, adulando, halagando, hablando bonito, palabras infladas, súper elocuentes, haciendo uso de la retórica muy bien, pero con el fin, dice, de arrastrar, con el fin de otra vez llevar a las personas a la esclavitud y haciendo que el postrer estado venga a ser peor que el primero. Así que, ¿cuál es la actitud con la cual debemos enseñar la verdad? Con esa arrogante, orgullosa, altisonante, halagadora, manipuladora, con palabras infladas. ¿Con esa actitud debemos enseñar la verdad? No. Esa es la actitud con la cual los falsos maestros, por lo general, enseñan. Y entonces, ¿cuál es la actitud? La actitud, hermanos, con la cual debemos enseñar la verdad, o la luz de la verdad, es con la actitud humilde, pero sincera. Con la actitud sencilla, pero sincera. Con la actitud que lleve una verdad sin adulteración. En Eclesiastés, capítulo 7, verso 8, vea cómo se valora la humildad aquí. Eclesiastés 7, verso 8. Dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. El sufrido de espíritu aquí, hermanos, es el humilde. Aquel que sufre de falta de retórica, aquel que sufre de falta de palabras, cómo expresarse, aquel que sufre de falta de elocuencia. Ese es mejor que aquel altivo de espíritu que se cree que es superdotado, que la Biblia la maneja, como dicen, de cualquier manera y que le puede sacar el discernimiento profundo y puede tener a la gente hipnotizada, y eso lo hace sentirse a veces orgulloso. Eso
Eso, hermanos, no es lo que el Señor reconoce. Él dice aquí, según el sabio, que el sufrido de espíritu, ese es el mejor que el altivo de espíritu. En otras palabras, ¿con qué actitud debemos nosotros, en el aprecio de la luz celestial, con qué actitud debemos enseñar la luz de la verdad? Con la actitud humilde, sincera, y no con la actitud arrogante, orgullosa, de palabrerío, inflado, vano y seductor. Hermanos y hermanas, y si predicando así de una manera humilde, sencilla, pero sincera, la gente no nos aprecia, la gente no le gusta, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Si no le gusta. Bueno, no hablamos para que les gustara. No predicamos para que les gustara. El predicador que predica para que la gente le guste, ese es un falso predicador. Varias veces ha cruzado por mi mente si la manera de cómo transmito el mensaje le gustará a los hermanos. Pero al mismo tiempo que he pasado pensando en eso, me digo, es que no tengo que predicarles porque les guste. No tengo que predicarles para que les guste. Yo no debo de traer el mensaje para que le guste a la gente. Yo debo de traer el mensaje como lo dice Dios en su palabra. Y de allí que vea la gente lo que hace. Pero yo no debo de preocuparme porque les guste. Si eso es lo que me preocupa, entonces voy a caer en la categoría del falso maestro, que voy a andar acomodando el mensaje a lo que a la gente le agrada, lo voy a acomodar de manera que no incomode, y voy a buscar palabras, y voy a buscar palabras infladas para adularlos, para halagarlos, para hablarles bonito, y los voy a engañar. ¿Por qué? Porque ando buscando que les guste. Hermanos, nosotros debemos predicar el mensaje de una manera humilde, sencilla, sin que andemos buscando que se nos aprecie por eso. Y por eso pregunta la lección hoy, que cuando alguien no parece apreciarme, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando alguien no parece apreciarme? Mire, he tenido experiencias de hermanos que después de un sermón prefieren esquivarme. No quieren saludarme. Y algunos han dicho, no vuelvo aquí. Algunos dicen, para venir a oír a este cómo predica, mejor voy a otro lado. Porque este dice la verdad sin amor. Porque a la gente le encanta que uno le halague, que le sobe la espalda. Yo los amo, hermanos, ya se los he dicho varias veces, los amo. A todos mis hermanos yo los amo, los quiero mucho. Pero yo no voy a predicarles porque los amo, de la manera como a ellos les guste. Yo les voy a predicar como dice el Señor. Con una sí, dice Jehová. Y si predicando así, dice, alguien no me aprecia, asumo lo peor. ¿Y qué sería lo peor? Mire lo que dice el libro de profecía, lo que sería lo peor. A muchos les encanta ser adulados y buscan celosamente cualquier muestra de desprecio o desatención. Existe un espíritu duro y desprovisto de perdón. Hay envidia, contienda y rivalidad. Mientras con tanto afán procuréis ocupar el primer lugar, acordaos de que seréis últimos en recibir el favor de Dios si no lográis albergar un espíritu manso y humilde. El orgullo del corazón hará que muchos fracasen donde pudieron haber alcanzado el éxito. A la honra precede la humildad, y mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 47. Entonces, si alguien no nos aprecia por predicar veraz,
sencillos, humildes, sin halagos, sin palabras altisonantes o infladas, arrogantes, orgullosas, que hacen alarde de una gran elocuencia solamente para impresionar. Si por eso no nos aprecian, porque escogemos una manera de presentar la verdad tan sencilla, tan simple, si no nos aprecian, ¿cuál debe ser nuestra actitud, hermanos? Sencillamente, dejarle eso al Señor y no ponernos tristes porque no nos aprecian, no andar inclusive preguntando si les gustó o no les gustó, porque si andamos pendientes de eso, entonces lo que nos gusta es ser adulados y andamos viendo a ver si aprecian o no aprecian. Hermanos, simplemente seamos humildes. No busquemos ocupar el primer lugar, solamente seamos mansos y humildes. No busquemos, hermanos, ser allí que nos tengan en pedestal. No, no, no. Dice que a la honra precede la humildad. Y mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Así que ese punto había que tratarlo hoy en cuanto a la actitud con la cual enseñamos la luz, la cual debe ser, vuelvo a repetir, una actitud humilde y no orgullosa. Y si siendo humilde alguien no aprecia por eso lo que predicamos, no asumamos lo peor, porque no andamos buscando honra de los hombres, sino la honra de nuestro Dios. El otro punto que la lección trajo para tratar ahora es sobre la justicia propia, cómo tristemente se manifiesta en estos últimos días. La justicia propia. Hermanos, la justicia propia es pecado. Y con la justicia propia nadie puede ser salvo. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que se van a perder. Dios me ayude a mí para no perderme con ellos. Por eso estoy tratando este punto. Hay millones de cristianos que se van a perder. ¿Por qué razón? Porque viven en una justicia propia. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que un cristiano vive en justicia propia? Mire, el Evangelio de Lucas tiene una parábola aquí, una enseñanza que vale la pena ponerle atención para que usted entienda cómo es que un cristiano vive en justicia propia. Lucas 11, versículo 24 al 26, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Muchos han titulado a este relato La casa vacía y los 8 demonios. Porque resulta de que un demonio o un espíritu inmundo salió del hombre. Anduvo por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dijo: volveré a mi casa de donde salí. Es decir, a la casa del hombre. Y cuando llegó la encontró barrida y adornada. De manera dice que fue y con otros 7 espíritus inmundos peores vinieron para morar en la casa de ese hombre, y así dice, el postrer estado de aquel hombre vino a ser peor que el primero. La pregunta es, ¿por qué este demonio
fue a conseguirse 7 demonios más y venir a morar en la vida de este hombre. Porque dice que encontró la casa barrida y adornada. La encontró, hermanos, vacía. La encontró vacía, barrida y adornada. La pregunta es, ¿vacía de quién? ¿Y adornada de qué? La encontró vacía de Cristo, pero muy adornada de obras, buenas algunas de ellas, muy adornada de cosas buenas que esta persona estaba haciendo, pero vacía de Cristo. De manera que dijo el demonio, vénganse, entremos a la vida de esta persona, porque allí no está Cristo. Está adornada con muchas cosas. Está bien decorada, pero está vacía del Señor. Así que hagamos morada en Él. Y una persona que está llena de demonios porque su vida está vacía de Cristo, ¿cuál va a ser su fin? Dice, el estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es decir, hermanos, se pierde para siempre. Y usted dirá, pero ¿por qué está haciendo esa aplicación o esa interpretación así de que es la vida desprovista de Cristo y adornada con las cosas buenas? Bueno, porque escuche lo que es el don de profecía, que son los comentarios que nosotros usamos para entender la Biblia. Dice, comentarios de Ellen White, tomo 5, página 1069. La casa adornada representa al alma que tiene justicia propia. Satanás es expulsado por Cristo, pero regresa con la esperanza de hallar entrada. Encuentra la casa vacía, barrida y adornada. Solo vive allí la justicia propia. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La justicia propia es una maldición, un adorno humano que Satanás usa para su gloria. Los que adornan su alma alabándose y elogiándose a sí mismos, preparan el camino para los otros 7 espíritus peores que el primero. Estas almas se engañan a sí mismas cuando en la forma en que reciben la verdad están construyendo sobre un fundamento de justicia propia. Las oraciones de las congregaciones pueden ofrecerse a Dios dentro de una rutina ceremonial, y si se ofrecen con justicia propia, Dios no es honrado con ellas. El Señor declara, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. A pesar de toda su ostentación y de sus habitaciones adornadas, Satanás penetra en compañía de malos ángeles y ocupa su lugar en el alma para fomentar el engaño. Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, escribe el apóstol, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Así nosotros vemos que una vida de un cristiano sin Cristo es una vida de justicia propia. Es una vida adornada con el elogio, con la alabanza que busca para sí mismo. Es una vida donde Satanás prácticamente mora, y mora con todos sus demonios. Hermanos, ¿qué es justicia propia?
es vivir sin Cristo. Mire, cuando yo no oro, cuando yo no estudio la Biblia, cuando yo no tengo comunión con mi Jesús, ¿cómo es que yo vivo? Yo puedo ir a la iglesia, yo puedo dar los diezmos, yo puedo hacer hora misionera, yo puedo decir que guardo el sábado, yo puedo decir que guardo los mandamientos, yo puedo decir que estoy en la iglesia verdadera, pero sin comunión con mi Señor, sin intimidad con Él, sin tener una vida de oración, de estudio, de intimidad con mi Jesús. Hermano, todo lo que yo digo que hago es justicia propia. Mire, dar los diezmos, guardar el sábado, guardar la ley de Dios, asistir al templo, hacer obra misionera, sin Cristo, todo eso es justicia propia. Porque se llama salvación por obras. Es justificación por las obras. Todo eso, hermanos, es bonito hacerlo, pero sin dejar de hacer lo otro. Tener esa comunión con el Señor diariamente. Cuando usted tiene a Cristo en su vida, cuando usted estudia su palabra, cuando usted ora, cuando usted tiene esa intimidad con el Señor, el diablo viene a ver si puede entrar a su vida y dice, no puedo. No puedo porque está adornado, pero está lleno de Cristo. Está adornado del sábado, está adornado de la ley de Dios, está adornado de la fidelidad de los diezmos, está adornado de todas las cosas buenas que hace, pero tiene a Cristo. Yo no puedo entrar. Donde Cristo está, yo no puedo entrar. Así que no le extrañe cuando usted, guardando el sábado, dando los diezmos, guardando los mandamientos, haciendo obra misionera, no le extrañe cuando usted haciendo todo eso, usted no tiene sabor, usted no tiene gozo, usted anda siempre pecando, usted no es feliz, no le extrañe, porque todo eso lo está haciendo sin Cristo y eso es justicia propia. Hermanos, necesitamos que todo eso sea el resultado de y no la causa. Todo eso debe ser el resultado de tener a Cristo en mi vida. Todo eso debe ser el resultado de ser salvo por Cristo. Eso no debe ser la causa de mi salvación. Eso debe ser el resultado de mi salvación en Cristo. Así que asegúrese, hermano guardador del sábado. Asegúrese, hermano guardador de la ley de Dios. Asegúrese, hermano adventista del séptimo día, de tener a Cristo en su vida. De que esté lleno de la presencia de Jesús. Porque el diablo viene, mire, a buscarle. Dice el diablo, me echaron de aquí cuando agarraron a Cristo. Cuando Cristo vino a la vida de estos, me echaron. Pero Él vuelve, Él da la vuelta. ¿No ha oído que Él anda como león rugiente? Él viene otra vez y dice, quiero ver. Este no está orando. Este no está estudiando la Biblia. Este no tiene intimidad con el Señor. Este no pasa tiempo con Jesús, dice el diablo. Está perfecto para que yo entre en Él. Así que, ante la pregunta, hermanos, ante la pregunta de qué manera se manifiesta la justicia propia en estos últimos días, ya se la mostré. Se manifiesta en esa manera de vivir la vida cristiana sin Jesús, teniendo solamente los adornos de la alabanza propia, del elogio a sí mismo, hermanos, prácticamente ostentando solamente adornos, que Satanás dice, todo esto sin Jesús los hace a ellos candidatos para que yo pueda entrar en ellos. Así que ya no andemos manifestando justicia propia, hermanos. Ya no andemos manifestando obras buenas sin Jesús. No, hermanos, vengamos a Cristo ahora. Entreguémosle a Cristo nuestra vida. Llenémonos de Jesús y todo lo demás va a venir por añadidura.
Pero no pretenda también usted creer que tiene a Cristo y lo demás no importa. No, porque todo eso otro debe venir como resultado. El dar los diezmos, el guardar el sábado, el guardar los mandamientos de Dios, el hacer obra misionera, todo eso debe venir como resultado de tener a Cristo. Sin Cristo es justicia propia, es salvación por obras. Bueno, el otro punto que hay que destacar este día es sobre cómo puedo obtener y retener la justificación por la fe en la sangre de Cristo. ¿Cómo puedo obtener y retener la justificación por la fe en la sangre de Cristo? ¿Cómo puedo obtenerla? En Romanos 3, versículo 24 al 26, nosotros tenemos acá una instrucción sobre cómo podemos obtener la justificación por la fe en la sangre de Cristo. Dice Romanos 3, 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo puedo obtener la justificación por la fe en la sangre de Cristo, hermanos? Dice el apóstol Pablo, gratuitamente. Gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si usted quiere ser justificado por la fe en la sangre de Cristo, usted no tiene que pagar ningún costo, porque el costo ya fue pagado. Es gratis para usted, pero costó muchísimo. La plata y el oro no fueron suficientes para pagar ese costo. Tuvo el Señor que pagar con su sangre. Y con esa sangre derramada, Él a usted le hace salvo. Con esa sangre derramada, Él, mi hermano y hermana, le justifica. Es decir, le perdona. Y lo hace gratuitamente. Solamente tiene que aceptar el regalo usted. Solamente tiene usted que venir a Jesús y decirle, Señor, concédeme tu perdón. Reconozco que he pecado. Sé que he fallado. Sé que he hecho lo malo delante de tus ojos. Impútame tu justicia. Declárame perdonado. Y el Señor lo va a hacer porque el apóstol Pablo lo acaba de decir aquí. Que Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y pasando por alto en su paciencia los pecados pasados suyos y míos. Así, hermanos, se obtiene. Así se obtiene la justificación por la fe en la sangre de Cristo. Pero pregunta aquí la lección, que cómo se puede obtener y cómo se puede retener. Porque resulta que así se obtiene. Pero si no se retiene, así como se obtiene, hermano, así uno la puede también perder. Entonces, ¿cómo se puede retener? La justicia, uno tiene que entender que hay que obtenerla, pero hay que retenerla. ¿Y cómo se retiene? El mismo Pablo dice en Hebreos 6, 4 al 6 lo siguiente. Hebreos 6, 4 al 6. Dice, porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí usted puede mirar que la manera de retener la justificación por la fe en la sangre de Cristo es, hermanos y hermanas, manteniéndose en ella. Manteniéndose en ella, porque dice que es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Por qué es imposible? Porque ellos han menospreciado la gracia del Señor. Y cuando alguien menosprecia la gracia del Señor, es imposible que la gracia pueda hacer algo por él, porque la menosprecia. Tiene necesariamente que arrepentirse. Pero si recae simplemente porque ya no quiere nada con el Señor, es imposible que pueda la gracia hacer algo por él, porque él no quiere. Y mire cómo el mismo Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27 ahora, lo confirma. Hebreos 10, versículos 26 y 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pecar voluntariamente. ¿Qué es eso de pecar voluntariamente? Es cuando usted, hermano, agarró el pecado como un deleite. Ya no es que pecó porque fue un momento de debilidad, una cosa que usted pues no quería y le duele haberlo hecho. No, hermano, ya usted anda allí en eso, en el deleite del pecado. Usted voluntariamente anda en eso. Dice que los que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados de ellos. ¿Por qué? Porque voluntariamente abandonan al Señor. Entonces, ¿cómo obtener la justificación por la fe en la sangre de Cristo? ¿Y cómo retenerla? Es, hermanos, viniendo a Él para que nos perdone nuestros pecados y al mismo tiempo dejando de pecar, apartándonos del pecado. Si yo vengo a Él para que Él me justifique y con la justificación por la fe en su sangre yo quedo perdonado, pero sigo en el pecado, es imposible, dice. Es imposible que esa gracia pueda hacer algo por mí. Es imposible de que se pueda, hermanos, aplicar el sacrificio de Jesús por mis pecados, porque yo no quiero estar donde vine la primera vez. Yo no quiero estar con Jesús. Entonces, para retener la justificación por la fe en la sangre de Jesús, yo debo de permanecer con Jesús. Hay que obtener la justicia, pero hay que quedarnos con la justicia. Hay que retener la justicia. Y aquí es donde tristemente muchos no entienden esto de la justicia. Yo lo explicaba en la semana, que la justicia de Cristo tiene dos dimensiones.
justificación y santificación. Teológicamente se le llama justicia imputada, justicia impartida. La justicia imputada o la justificación es la que se recibe cuando uno viene a Cristo, se entrega a Él, uno viene con esa carga de pecados, abraza el sacrificio de Cristo, uno acepta a Jesús como su Salvador, se bautiza y uno, hermanos, inicia una nueva vida. Allí uno es justificado, allí uno recibe la justificación, es decir, el perdón del pecado. Allí se le imputa, no se lo merece, pero se le imputa, se le acredita ese perdón. Pero de allí uno tiene ahora que lograr victoria sobre el pecado. Uno tiene que, hermanos, santificarse. Y uno tiene que dejar de pecar. Uno tiene que dejar todo aquello que me corrompía. Y eso se llama, hermanos, santificación. Uno tiene que santificarse. Eso se le llama teológicamente justicia impartida. Porque quien te ayuda para que ya no peques, para que ya no te sigas corrompiendo, para que ya dejes el mundo, para que ya no sigas en tus prácticas mundanas, quien te ayuda a hacer eso es el mismo Cristo que te perdonó. El mismo Cristo que te imputó la justicia, ese mismo Cristo te imparte la justicia. Es decir, te perdona, te justifica, pero ahora te santifica. Y el gran problema, como lo dije el otro día, es que millones de cristianos se han quedado con la justificación por la fe, la imputada, la acreditada, la que te perdona. Ahí se han quedado. Y no quieren la justicia impartida. No quieren la justicia que tiene que ver con la santificación. Y vienen y como no quieren eso, rechazan los mensajes que amonestan el pecado, rechazan el mensaje que los llama a santificarse, rechazan el mensaje que les exhorta a abandonar el mundo, a abandonar sus prácticas pecaminosas. Lo rechazan, porque para ellos eso no es justicia, eso es salvación por obra. No entienden de que eso es parte de la justicia impartida, eso es parte de la santificación, que el Señor mismo es el que la otorga. ¿Acaso no le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio: ¿dónde están los que te condenan? ¿Y qué dijo la mujer? Ninguno está aquí, Señor. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno, vete y no peques más. En el ni yo te condeno, allí, hermanos, le imputó la justicia. Allí la justificó, la perdonó. Pero en el vete y no peques más, allí le dijo: santifícate, deja de pecar. Allí le impartió la justicia, que es la santificación. Allí, hermanos, el Señor esperaba que esta mujer cambiara su manera de vivir. Entonces, como hay millones de cristianos que solo enfatizan la justificación por la fe, la imputada, venimos nosotros en este ministerio y enfatizamos esa, pero enfatizamos la otra, la impartida. Porque la lección nos ha enseñado esta semana que el cristiano debe avanzar. El cristiano no tiene que quedarse en el rudimento de la justificación por la fe, es decir, en el principio, en el fundamento, sino que desde ahí debe edificar. Y por eso es que en este ministerio también se está llamando al cristiano a abandonar el pecado. Hay personas que no les gusta eso. Yo seguido oigo que dicen: sí, que aquí solo dicen que no te pongas esto, que no te pintes, que no hagas esto, que no hagas lo otro. No quieren oír eso. Yo no sé por qué no quieren oír eso. Si eso es parte de la justicia impartida de Cristo. Que dejen esas cosas. Yo por eso siempre les he dicho, es que si no les gusta oír eso, entonces ¿por qué estamos donde estamos?
Mejor nos quedamos allá donde están los millones de gente con una parte de la justicia nada más. La justificación por la fe que no tiene victoria sobre el pecado porque sigue la gente en lo mismo. Es decir, una justificación que es prácticamente una, podríamos decir, justificación para el pecado. Este ministerio, hermanos, las iglesias Advenimiento, predicamos el mensaje completo. Cristo te perdona, Cristo te justifica, Cristo te acredita su justicia, pero al mismo tiempo te la imparte para que ya no sigas pecando. Y al mismo tiempo te dice, no peques más. Y te dice, no hagas aquí, no hagas allá. Y a las personas que no les gusta oír eso, pues entonces lo que están buscando es un mensaje ecuménico. Es lo que creen, un mensaje ecuménico. Un mensaje donde han hecho de Cristo alguien que solamente les perdona, pero les tolera todo. Y por eso es que con Cristo siguen ahí mal vestidas las hermanas, con Cristo siguen ahí maquilladas, con Cristo siguen ahí con uñas pintadas, con Cristo siguen ahí los hombres sinvergüenzas, con Cristo siguen ahí los hombres lujuriosos, con Cristo siguen ahí en el pecado, con Cristo. Ese es el Cristo que quieren. El diablo se ríe, ¿saben de eso? No, hermanos, no nos engañemos. El Cristo que perdonó, el Cristo que nos redimió, es el Cristo que también te da poder para vencer el pecado. Con Cristo todo lo puedo, dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con Cristo, dijo Pablo, somos más que vencedores. Hermanos, definitivamente, ¿cómo obtener y retener la justificación por la fe en la sangre de Cristo? Número 1, viniendo al Señor. Y número 2, quedándome con el Señor, permaneciendo con el Señor y buscando la santidad. Dice el don de profecía. Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Yo no sé cómo es. ¿Dónde se pierden los cristianos? ¿Dónde se pierden si aquí está tan claro? Se lo voy a leer otra vez. Dice, al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 428 y 429. Aquí está claramente, obtener y retener. Dice que esta justificación, para que se retenga, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique. Y antes dice que no podemos esperar que la justicia de Cristo nos sea otorgada mientras andemos practicando pecados conocidos o descuidando deberes conocidos. Así que la próxima vez que usted escuche que en la iglesia se para un hermano o una hermana allí diciendo, sí, que aquí solo vienen a decir de que no te pongas esto, que no comas esto, que no te vistas así, y no hablan de Cristo. No, esta persona lo único que está haciendo es justificando esas conductas, agarrando el tema de la justificación por la fe como excusa para seguir en esas conductas. Lea bien esta cita. La voy a leer otra vez. Dios dice, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes que pueda efectuarse la justificación.
Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Esto hay que destacarlo el sábado, porque anda una falsa teología. Una falsa teología que muchos la están predicando y muchos hermanos se la están creyendo. Y que esa es la que tienen en todas las iglesias evangélicas. De que solamente Cristo, 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 la justicia de Cristo, la justicia de Cristo, pero es una justicia falsa, porque es una justicia que no le da victoria sobre el pecado al que la dice tener, sino que solamente la tiene para justificar el seguir en sus prácticas pecaminosas y mundanales. Hermanos, hay que obtener la justicia, pero hay que retenerla. Ese es el punto que había que destacar ahora, y ya usted ha oído cómo. Pero permítame tratar este otro punto. ¿En qué ámbitos de la vida mis acciones deben reflejar mejor lo que ya sé? ¿En qué ámbitos de la vida mis acciones deben reflejar mejor lo que ya sé? ¿En qué ámbitos? Pues yo creo que en todos, hermanos. En todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En todos los ámbitos de la vida que son buenos, nosotros debemos reflejar mejor lo que ya sabemos. Y no podemos venir y con lo que ya sabemos hacer algo distinto. O sea, ser cristianos contradictorios, como los fariseos, que hacían una cosa pero hacían otra. Decían una cosa pero hacían otra. Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no son coherentes. Así Jesús nos enseña, hermanos, a que con toda la luz que ya tenemos, con todo el conocimiento que el Señor nos ha dado, que nosotros hagamos lo que nos ha enseñado el Señor, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así lo dice Santiago 4:17. Y dice el don de profecía que hay personas que cuando se les habla del tema de la salud, suelen decir, conocemos mucho más de lo que practicamos. No se dan cuenta que son responsables por cada rayo de luz que les llega respecto a su bienestar físico y que cada hábito está sujeto al escrutinio de Dios. La vida física no se debe tratar casualmente. Cada órgano y cada fibra de nuestro ser deben ser cuidadosamente resguardados de toda práctica dañina. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 372. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Que en el tema de la salud es donde a veces decimos, ya lo sabemos, conocemos mucho más de lo que practicamos. Y por ahí no queremos escuchar más. Yo me refería a esto en la semana, de cómo cuando hay un seminario de salud, cuando hay un médico que se ha invitado para que venga a enseñar a los hermanos cómo cuidarse, cómo tener una mejor calidad de vida, los hermanos no quieren escucharlo. Los hermanos no quieren oír nada de eso. ¿Por qué? Porque ese médico les va a decir dónde está la causa de la enfermedad. Y la causa está en los malos hábitos alimenticios, en la manera como nutrimos el cuerpo. Él nos va a decir que en la violación de las 8 leyes de la salud, ahí está la causa de la enfermedad. Y hay personas que dicen, ya sé, y de todas maneras no lo hago, así que no voy a ir. Pero van a dar cuenta al Señor por ese menosprecio que hacen, porque dice que somos responsables
de cada rayo de luz que nos llega respecto al bienestar físico, y que cada hábito está sujeto al escrutinio de Dios. Hermanos, cada órgano y cada fibra, nosotros tenemos que cuidarlo de que no se dañe, y para eso la Reforma Pro Salud es una bendición y es una gran ayuda y es prácticamente la solución de Dios para muchos problemas que padecemos. Así que yo creo que hay que estar, hermanos, a la altura de la luz y hacer lo que ya sabemos, porque cuando se sabe y no se hace, dice Santiago 4:17, cometemos pecado. Y mencionó la lección el tema de la Reforma Pro Salud, por mencionar uno, no porque en muchos en otros ámbitos nosotros ya sabemos, pero de todas maneras no hacemos. Nosotros ya hemos sido enseñados cómo debemos comer, cómo debemos vestirnos, cómo debemos divertirnos, cómo debemos adornarnos, cómo debemos comportarnos. ¿Cuánto se nos ha enseñado, hermanos, en este don profético? ¿Cuánto se nos ha dicho? Todas esas cosas no son consecuentes, esas formas como comemos, cómo vestimos, cómo nos adornamos, todo eso que hacemos no son consecuentes con nuestra profesión de fe. Debemos cambiar. Debemos cambiar. Y entonces han venido mensajes tras mensajes diciéndonos, cambien aquí, dejen esto, dejen lo otro, porque eso no es consecuente con el tema de la justicia, con el tema de la justificación por la fe. Eso no es consecuente. Cambien eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con nosotros? Sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Y eso entonces es un pecado. Y en el tema de la Reforma Pro Salud es donde más fallamos. Pero, hermanos, si apreciamos la luz, que ha sido el tema de la semana, si apreciamos la luz, nosotros vamos a vivir conforme a ella y vamos a ponernos a cuenta y vamos a practicar todo lo que ha llegado en forma de luz brillante para cada uno de nosotros. Cierro, hermanos, este día el resumen contestando esta pregunta que hace la lección, y es: cuando sienta la tentación de quejarme, ¿qué debo recordar? ¿Qué debo recordar cuando sienta la tentación de quejarme? Porque a veces nos quejamos. Nos quejamos de cómo nos predica el pastor, nos quejamos de cómo nos predican otros hermanos en el púlpito, nos quejamos de la palabra que oímos. Venimos a quejarnos. Hermanos, oiga lo que dice el Señor. Oiga lo que dice el Señor en Filipenses 2, versículos 14 y 15. Filipenses 2, versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si usted se fija, dice que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Todo lo que haga, todo lo que diga, lo debo hacer y decir sin quejarme y sin hacer contiendas por eso. Cuando haga esas cosas así, sin quejarme, sin contiendas, entonces dice, estaré en ese estatus de irreprensible y sencillo hijo de Dios, sin mancha, que resplandece como luminar o como luminaria en el mundo. Así que, hermano, hermana, eso es en un aspecto, esto del quejarse, del murmurar, pero también tome en cuenta
de que cuando somos probados, cuando aparecen en la vida problemas, cuando aparecen, hermanos, adversidades, también ahí no hay que quejarnos contra Dios. No hay que murmurar contra Dios. No hay que hacer lo que hicieron los israelitas en el desierto. Ellos murmuraron. Murmuraron cuando el agua se les acabó. Murmuraron por la comida. Murmuraron por tantas cosas. Y Dios oía esas murmuraciones. Hermanos, nunca nos quejemos de Dios. Nunca murmuremos en contra de Dios. Hermanos, sencillamente hay que confiar en el Señor. Porque la murmuración te lleva a la contienda. Mire usted al pueblo de Israel. Cuando murmuraron, entraron en contienda. Siempre que murmuraron, entraron en contienda. La murmuración. ¿Y qué es murmuración? Murmuración es hablar bajo. Hablar como en secreto. Hablar aquí entre nos. Con este, con aquel. Oh, hermanos, cuando se trata de cómo Dios está llevando tu vida y estás pasando por alguna prueba o dificultad, no murmures, no te quejes. Dile, Señor, dame fuerzas. Yo creo en ti y sé que me vas a sacar adelante. Y aférrate de Dios, hermano, aférrate de Dios. No te quejes. Y Dios te va a dar la victoria. Y de esa manera vas a ser irreprensible y vas a ser una luminaria en este mundo. Miren, acordémonos de los valdenses. Los valdenses fueron unos cristianos que esos no se quejaron de Dios, no murmuraron, fueron perseguidos por causa del evangelio, pero ellos no murmuraron, no se quejaron. Dice el don de profecía: hagan la obra que esté a su alcance. Háganla aunque sea en medio de peligros y penurias en el campo misionero. Pero les ruego, no se quejen de las dificultades y de los sacrificios personales. Consideren a los valdenses. Vean qué planes trazaron ellos para que la luz del evangelio pudiera brillar en las mentes entenebrecidas. No debemos trabajar con miras a recibir nuestra recompensa en esta vida, sino con nuestros ojos fijos tenazmente en el premio que se nos otorgará al fin de la jornada. Colportor Evangélico, página 71. Hermanos, en la obra de Dios vamos a encontrar desafíos, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar limitantes. Vamos a ver que inclusive los recursos se van a escasear. Vamos a encontrar que quisiéramos hacer algunas cosas, pero no tenemos las herramientas. Pero hermanos, con lo que tengamos a la mano, con eso hagamos la obra. Y no nos quejemos, no nos pongamos a lamentar. No, hermanos, hagámosla en medio de peligros y dificultades. Hagámosla como los valdenses, que ellos en medio de la persecución brillaban en las mentes de las personas con la luz del evangelio. Así también nosotros, antes que quejarnos porque no hay material, porque está caliente, porque está haciendo frío, porque hoy está lloviendo, antes de quejarnos, hermanos, por todo, mejor pongámonos a trabajar en la obra. Y si vemos que se acabó el material o se acabó el dinero, hermanos, hagamos la obra con la Biblia. Aquí hay 66 libros que contienen muchísimo para hacer la obra. El tema de la luz es un tema que está lleno de todas estas connotaciones que hemos tratado. Y cuando se trata de darla a conocer, démosla a conocer sin quejarnos. Seamos luminarias que resplandecen en el mundo como los valdenses lo fueron en su tiempo en la Edad Media. Que Dios nos ayude, hermanos, y así pongamos por obra esta lección y que la luz que el Señor nos ha dado pueda seguirnos iluminando y nosotros andar conforme a ella. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor
Que así sea. Vamos a orar. Gracias, Padre, por hacernos ver la manera como se debe apreciar la luz. Y vemos, Señor, que hay muchos aspectos de cómo se debe apreciar. Hemos visto, Señor, que empezando por la actitud de cómo se enseña la luz a otros, ya eso, Señor, entra en ese aprecio. Porque la actitud con la cual hay que enseñarla es con la actitud humilde y sencilla y no arrogante ni jactanciosa. Pero Padre, nosotros miramos que también lleve el elemento de que esta luz debe ser una luz que tenga el poder de alumbrar y también de purificar, porque esa luz es Cristo. Y en la medida en que Cristo está en nuestra vida, vemos, Señor, que Él alumbra todo nuestro ser. Y toda tiniebla de nosotros sale. Así que, Padre, le rogamos que andemos con Cristo, la luz que vino a este mundo. Y al mismo tiempo, Señor, le rogamos que nos ayude para que toda la luz de la verdad que Él nos ha enseñado, la apreciemos poniéndola por obra, dejándonos santificar por ella, dándola a conocer y alumbrando a otros como que nosotros somos la luminaria que alumbra en un lugar oscuro. Ayúdenos, Señor, a apreciar la luz de la Reforma Pro Salud, a ponerla en práctica, como también la luz de la justicia, tanto la imputada como la impartida. Es decir, tanto la que tiene que ver con el perdón y la santificación. Ayúdenos, Señor, a poner por obra esta palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.